Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Eirin81, Hola. Glo9. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Eirin? Pues de daditos y la accesibilidad, así que... ¡Vamos allá! Los dados es un elemento que se lleva usando desde siempre. O sea, por ejemplo, en China, Persia, Egipto... Son componentes que al final pues le dan ese toque de azar a los juegos y que hoy vamos a analizar varios, porque además tenemos bastantes formatos, Sí. que fijo que hay más, pero vamos a ir... Viéndolos. La verdad que es un elemento mítico de muchas culturas, como dijimos anteriormente, y que los siguen encontrando en yacimientos arqueológicos y demás. Sí. Aquí tenemos unos enormes, que esto ya es Además última generación antiestrés, ¿vale? Pero la imagen que tenemos siempre de los dados es la típica esta, de 6 caras, que en la antigüedad igual era de otra forma, pero son los típicos de 6 caras y piensas en un dado, va a ser 6 caras. Pero sabemos que hay diferentes tipos. Sí. Por ejemplo, en los dados normalmente los tipos son según el número de caras que tenga. Pues lados tenemos 4, 6, 8, 10, 12, 20, 100, que va de 10 en 10... Que estos son más tipo dados más de rol. También los hay de 2, que casi es como una moneda, digámoslo así, ¿no? Sí. Y otras variantes. Y después también tenemos diferentes tamaños. Aquí tenemos los míticos de antes, de parchís y todo esto. Sí. Y vemos que tenemos diferentes tamaños y diferentes colores, que también lo veremos según el diseño. Y mira, el enorme dado del Categories, Que es de letras. de letras, efectivamente. Los tamaños pueden influir en la accesibilidad, sobre todo para ver, por ejemplo, ya veis que aquí más pequeños o más grandes se van a ver mejor los números, pero también va a afectar el color, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver un poquitín más tarde. También tenemos los dados, también depende de su material, también crean diferentes sensaciones, que eso también, y diferente peso a la hora de lanzarlos y todo eso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos estos que son más de madera, Sí. el Gran Austria Hotel, y después casi todos son pues acrílico, resina, plástico, también los hay de piedra, también los hay de, yo qué sé, de diferentes materiales, De hecho, digámoslo así, se empezó con huesos también. Efectivamente. Bastantes de huesos. tallados, por ahí. efectivamente. Y después también vemos que hay algunos que tienen colores nítidos y colores translúcidos, Sí. que ya veréis que dependiendo del color se ven mejor o se ven peor, según lo que vayamos viendo. El dado mítico, ya sea de una cara perdón, ya sea de diferentes caras, suele tener los números, ya sean números con el número en sí o los típicos puntitos, Sí. ¿no? Vemos aquí diferentes formaciones y esto es interesante porque también nos puede venir bien para saber la accesibilidad en cuanto a los contrastes con el fondo, ¿vale? Después habrá otros dados que ya son, digamos, personalizados, que ya veremos. Entonces aquí, como podéis ver, hay más o menos los mismos tamaños, alguno más grande, alguno más pequeño, pero os llamará la atención de que el contraste entre algunos colores es más Apreciable y en otros menos, ¿verdad? Por ejemplo, blanco sobre negro o negro sobre blanco siempre va a dar más Contraste. más contraste. Amarillo ya es un problema, pero mira aquí, por ejemplo, en estos dados de High Score Sí. lo solucionan muy bien porque ponen todos los puntitos en blanco, estos son todos el mismo juego, pero cuando van al amarillo utilizan el negro para mejorar el contraste. Estos son los de Roll and Ride y, vale, están guay de tamaño, pero, por ejemplo, gris, amarillo y marrón más o menos, pero gris y amarillo a lo mejor el blanco no es tanto contraste, ¿no? Aquí azul y negro pues está bastante bien, un dado un poquitín más grande de los normales. Sí. Y después aquí tenemos, por ejemplo, los de Tetrarquia, que es curioso que tienen los números en número y en números romanos, en número arábigo, creo que se llama, si no me acuerdo mal. Y después tenemos aquí los de Sagrada, que son los translúcidos que tenemos aquí, y que en cierto modo, al ser tan más pequeños y ser translúcidos, pueden perjudicar en cierto modo la visibilidad, ¿no? Sí. ¿No crees tú? Por ejemplo, amarillo. Sí, de hecho, bueno, los colores depende. Ahí jugamos con lo que comentabas antes, por ejemplo, con High Score. Si es un color claro y los puntos son negros, destaca más. Si es un color oscuro y los puntos son blancos, destaca más. Entonces ahí jugar simplemente con contraste, que si pones un oscuro pones un claro, o si pones un claro pones un oscuro. Efectivamente. Y también, por ejemplo, hay otra cuestión que es importante, que es la relación entre el tamaño y lo que aparece en el dado.
en cuanto a accesibilidad, ¿vale? Cuanto más grande es un dado, mejor visibilidad va a tener. También, por ejemplo, este, que está muy bien. Y tiene muchas caras, pero es tan grande y tiene también contrastado que merece la pena. En cambio, hay estos dados, por ejemplo, de 20, que a mí, a partir de 6, 8, 12 ya me cuesta, porque es complicado saber... A ver, tú lo vas a ver que está el de arriba, pero es complicado determinar porque está todo como muy acumulado en el dado, ¿verdad? Es como lo lanzas y tienes que... ¿Y cuál es la parte? Porque es como que están muy acumulados los números y a mí yo no tengo la perspectiva, digamos, para ver... Claro, que eres las partes donde las aristas, donde están Exacto. las distintas componentes. Y obviamente estos dados están muy bonitos. A veces lo bonito no es muy accesible y estos dados son complicados de ver. Primeramente porque tiene como una forma mezcla colores, anacarada, ¿no? Claro. Digámoslo así. Y después el contraste, caquita, ¿vale? Si fuesen blancos, pues mira, aún podría ser. Pero entre que el fondo no es sólido y demás, le da bastante problemática de visión, ¿no? O todos tenían que ser así. Sí, ¿verdad? Entonces no habría caja para eso. Y pues otra cosa que ha cambiado con el tiempo, que antes eran los dados más angulosos en las esquinas, y ahora se tiende más a redondear. Igual esto le hace más movimiento, ¿no? O más... Sí. No sabría decir. Yo personalmente creo que sí que se tiran mejor. Te gira más. No tiene un pico que le frene. Vale, después aquí tenemos dos que son para personalizar. Estos son vacíos, entonces nosotros podríamos pintar en ellos y hacerlos a nuestro gusto o pegarle pegatinas, como es en el caso de este dado, que es el de Pocket Invaders, ¿Sí? que te trae las pegatinas para que los pegues tú. Pero supongo que este formato se puede comprar para cuando quieras hacer un juego, hacerlo accesible y ponerle tú tus iconos, tus imágenes, lo podríamos hacer colocándolo, ¿vale? Y uno en particular, siguiendo ya con los numeritos, que es este, que es un dado, digamos, en braille. Braille no como tal, pero en relieve. Que veis que tiene la hendidura dentro de la zona y a la vez tiene los puntitos resaltados y en negro. Aunque deberían tener, yo creo que deberían ser un poco más fuerte el color de los puntitos, ¿no? Pero bueno, que para el tacto y demás está genial, ¿no? Y estos son un poco los dados, podríamos decir, tradicionales, ¿no? Sí. Respecto a lo que hay en los juegos de mesa. Hay juegos de mesa que dependen más de los dados, como podría ser Sagrada, ¿no? Porque todo depende de los dados. O los Roll and Ride, obviamente. Pero hay otros juegos que ya los dados son como un accesorio. Sí. Entonces ahí también depende qué importancia le vas a dar al dado y cómo se pueden solucionar las cuestiones de accesibilidad. Vale. Esto, digamos, serían como los típicos, pero después tenemos unos que están como entre personalizados y números, ¿no? Sí, correcto. Pues de Destinies, de Mini Rogue, de Knockdown. Y lo que vamos a tener, pues son más personalizados y hacen más, pues como más embellecidos, no sé cómo decirlo, como más información, más... Sí. Y más además, diseño. Muchas veces lo que tienen es que tienen números, pero a la vez también tienen otro tipo, no tienen el 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que tienen, por ejemplo, un 2, un 3, ya no hay el 6 por aquí, otros que solo tienen del 1 al 3 y tienen más probabilidades de unos que de otros, ¿no? Sí. Eso es un poco según lo que te pida el juego y según el diseñador lo que pretenda. Es un poco como un híbrido entre estos y los personalizados. Sí. Que los personalizados, ahí hay muy buenos ejemplos y hay otros ejemplos que no son tan buenos. Por ejemplo, tenemos... Es que será por dados. Turbo Town. Turbo Town tienes que ir lanzando dados y eligiéndolos para ir cumpliendo las tareas del taller, ¿no? Y están muy bien personalizados porque tú tienes el dado, tienes el contraste de los colores y los colores también te pueden ayudar, tienen imágenes y iconos y colores, entonces te puede ayudar. Yo a lo mejor las imágenes no las veo tan bien, ¿vale? Pero sé que ese color va a ser esto y el otro color va a ser otra cosa, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber siempre lo que dijimos, contraste y que sean muy personalizados y lo importante es que el icono también sea lo más esquemático posible a la hora de accesibilidad, porque a mí me gusta ver las imágenes y todo eso, pero los iconos deberían ser lo más esquemáticos posible. Mira, por ejemplo, tenemos aquí el de Isla Calavera. Isla Calavera, una calaverita, un mono y demás, entonces están Espadas, diamantes, bien contrastados en color, pero lo que decía, que para mí a lo mejor ver estas imágenes, contrastar la calavera con, yo qué sé, con el mono, son diferentes, ¿no? Pero
Igual no hace falta tanta especificidad de la imagen, ¿no? Para hacerlo, pero sí, es muy bonito. Y después tenemos otros, pues el caso de Crazy Taco, que ya son también personalizados, con diferentes cosas, los dados son diferentes, tienen caras que, digamos, son como fallo. Y también nos pasa, por ejemplo, con el juego de Heart of Darkness, In the Heart of Darkness, que ha llegado hace poco, Sí. que son dados que solo tienen 2 caras personalizadas y el resto no tiene nada. El resto son fallos y lo demás pues son aciertos, un corazoncito. Que a mí no me hace falta ver el corazoncito, yo con tal de ver que ahí está la victoria, digamos, el éxito, El daño, sí. es perfecto, ¿no? Bien, y bueno, tenemos otros ejemplos por aquí. Un juego también depende de los dados, Strike Dice, o en este caso Strike Dice Harry Potter, que muy bien implementado los colores. Para las personas que tienen problemas de diferencia de colores ya es otra cosa, pero podrían seguir por el símbolo, ¿no? Pero abarcas las dos cosas y están muy bien, muy llamativos los colores y muy, muy interesantes, la verdad. Colores fuertes. Exacto. Si usas negro, color fuerte. Mira, por ejemplo, en ERA tenemos 4 dados y aquí mira que bien está implementado. En el azul, bueno, que claro, en el azul es como es un tono medio Sí, se queda blanco tal, medio claro. Pero bueno, el amarillo lo tenemos aquí implementado con negro, el blanco también con negro y después el oscuro con blanco. Esto, ¿vale? Y hay un juego que nos encanta, ¿vale? Pero que con los dados lo lleva un poco mal, Sí. ¿vale? En cuanto a accesibilidad, queremos decir, ¿vale? Y es estos dados. Que son los de incómodos invitados. 2. Está resuelto bien en el caso del claro, porque es más oscuro, pero en el caso de los oscuros con el claro, ahí se pierde un poco, ¿vale? Y eso que, bueno, al principio los tenían dorados y sí que el dorado se perdía del todo. Pero sí veis que aquí en lo oscuro es complicado verlo, ¿no? Vale. Para finalizar con estos que son personalizados, vamos a mostraros estos que son del... Grove. No, perdón, estos son de Orchard. Vale. Bueno, Orchard, Grove. Estos son los de Orchard, sí, pero justamente quiero mostrar eso. Porque tenemos Orchard y por otro lado tenemos Grove. ¿Y qué pasa aquí? Grove es, digamos, la siguiente... una versión de Orchard. ¿Qué pasa aquí? Pues el amarillo siguen sin haberlo implementado bien, pero es que el verde y el naranja están dando problemas aquí de visibilidad, ¿no? Y los simbolitos que tienen, pues la verdad, son un poco diferentes, complicados de diferenciar. Bueno, sabes que este va a ser un éxito y demás, pero que veis que el problema de la... Del oscuro sobre claro o del Exacto. claro con blanco, ¿vale? Normalmente, pues, usar puntitos blancos, si tienes colores claros, como está pasando aquí, pues se ve claramente que no. Claramente, efectivamente. Y tenemos un juego, viendo los ejemplos, que este nos gustó mucho, que es el de... Viene de un videojuego de Assassin's Creed Valhalla, y es un juego de dados que además el propio juego te trae su bandejita para lanzar los dados. Son dados personalizados, son iguales que el juego, y veis que con la sencillez de las imágenes se puede entender, pero el problema son los marcos, ¿no? Sí. Los marcos que tienen aquí dorados, que son importantes para ciertos aspectos del juego, se pierden bastante con el marrón, ¿vale? Eso a lo mejor poniéndolo de otro color o de alguna forma, ¿vale? Siempre estamos con que el diseño es muy bonito, pero la accesibilidad a veces, lastimosamente, están como enfrentados, ¿no? Digámoslo así. Sí. ¿Vale? Y teníamos que mostraros unos dados que son curiosos, unas disposiciones de dados que son estas de aquí. Sí. ¿Vale? Que vienen en un bote con líquido y lo que tú haces es, al agitarlo, depende cuánta fuerza lo agites, te va a salir el resultado de arriba. Es muy parecido a los de la bola esta mágica de que te dice, oye, pues ha salido tal, ha salido cual. Tienen algo de purpurina y entonces si no los usas mucho sí que se enturbia, ¿vale? Pero aquí vemos, cuando son muchas caras ya es complicado saber cuál es el número. Bueno, y una fricada que tenemos, somos así, que es el dado este, que es como un gadget, digámoslo así, que tiene diferentes... Para mí es muy complicado de ver, ¿vale? Este sí que es complicadísimo de ver. Tú giras y tienes dados de no sé qué números son aquí, ¿vale? Tenemos dados de 4, de 6 y de 12. Entonces tú le das y dependiendo del dado que estés usando, te va a decir el resultado. Y por otro lado tiene otros dados. Y en este caso pues sería el 1, el 6 y el
Ahí se ha quedado entre medias. o el que quieras usar. Y por otro lado tiene otros números. El 8, el 10 y el 20. Dados de 8, 10 o de 20. Vale. Bueno, pues vamos al meollo de la accesibilidad. Siempre accesibilidad sensorial, física y cognitiva. Empezaremos por la cognitiva, porque igual en este aspecto lo importante de los dados, para que alguien tenga mejor facilidad de entendimiento de lo que ocurre con ellos, es que las reglas, cuando tengamos que utilizar los dados, sean claras, que se nos quede bien estipulado qué es lo que ocurre cuando hay un tipo de lanzamiento u otro, y sobre todo si son personalizados los iconos. Sí. Y que a lo mejor son más entendibles, no sé si son más entendibles los puntos o los números como tal. Ahí ya no sabría qué decir, todo depende de qué tipo de problemas puedas tener, ¿no? Sí, tu percepción de visual, percepción, ¿no? y demás, pero que en aspecto cognitivo es eso, que sean claros, entendibles, y yo creo que cuanto más grandes mejor también. Eso Sí. yo grande siempre. Luego vamos con el aspecto sensorial, en este caso afectaría a lo visual. Siempre contraste, colores, importante el contraste de los colores, imágenes también que sean bien entendibles, y si no son muy entendibles, que puedas tener la opción de que tengas la imagen y a la vez también un color o algo que lo diferencie, ¿vale? Sí. Los personalizados siempre tienen esa cosilla. A veces hay que sacrificar un poco lo estético por la accesibilidad. Hacerlo un poco más simple, para Sí. que sea más accesible. Y colores claros, contraste de oscuros, oscuros claros, ¿vale? ¿Qué iba a decir? El tamaño también tiene mucho que ver a veces con la visibilidad y el contraste también. Entonces, cuanto más grandes, puedes sacrificar un poco más el contraste, quizá. Y también, a partir de 10, 12 lados, ya es más difícil de poder descifrar dónde está el dado. O sea, qué ha salido, Sí, ¿vale? exacto. Yo hasta 6, 8 por ahí bien, pero ya después más me cuesta, porque por la forma del dado y tal es complicado verlo también, ¿vale? Entonces, se puede hacer a lo mejor, si quieres más, utilizando cartas, cambiar cada cara por una carta y se baraja, se saca una carta y ya sería como el resultado que saliese en el dado, Sí. ¿no? Tenemos la opción de tener aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, en los iPhone, hay una que se llama Dados 11, que lo tiene de la 11, que vamos a subir el volumen para que lo podamos ver. Podemos hacer la configuración de los dados, de un dado o dos dados o lo que sea. Para lanzar los dados. Vale, podemos lanzar y te dice. 4, 5. También puedes hacer que te sume y demás, las aplicaciones. Hay otras aplicaciones que también te lo pueden hacer. Esta de accesibilidad, que la puedes utilizar con un lector de pantalla, tiene pocas configuraciones de dados, pero hay otras por ahí que se pueden utilizar si te gusta. El problema es que hay mucha gente que no le gusta lo que son las aplicaciones por cuestiones de que piensan que la informática no tiene azar, digamos, Sí. la tecnología, que podría ser una cuestión, y también porque no tienes la experiencia de lanzar y de estas cuestiones. Los dados con relieve o en este caso como braille, para poder saber qué es lo que aparece, y si no, siempre estamos con los humanos de apoyo, que eso es importante, ¿verdad? Sí. Que, a ver, confiar en ellos y decir, Fiables, "Oye, te ha salido un fiables. 6, te ha salido un 8. Que a lo mejor la experiencia no es lo mismo, porque la gracia de lanzar los dados es la experiencia de lanzar y saber qué te sale y estas cosas, ¿no? Pero Pero quién sabe, igual el día de mañana hacen dados que tengan electrónica dentro y te dicen... ha salido un 4. 6. Yo creo que hay lectores de pantalla que también puedes usar el móvil y lo puedes ver. O con una lupa también, las lupas pueden ser una buena opción. Y he visto algún invento por ahí en el que con un vaso lanzan los dados dentro del vaso con una lupa y tienes la lupa encima y así ya puedes ver lo que es. O con un lector de pantalla encima también de por ahí. Sí. Y eso nos lleva también a la discapacidad, perdón, a la accesibilidad física. Sí. En cuanto a personas que tienen problemas de motricidad en manos, principalmente en este caso. Aconsejables dados más pesados, o materiales más pesados. Por ejemplo, los de madera suelen ser más livianos y a mí también me da la sensación extraña, ¿no? Como que no... Estás se te va. acostumbradas a los otros. Entonces los pesados, como puedes manejarlos mejor, cuanto más tamaño igualmente, mejor, ¿no? Sí. Para poder agarrarlos y todo esto. Sí, pero que no llegan a romper la mesa, no vaya a ser. A ver, tamaños, yo qué sé, estos tamaños ya pueden ser un buen tamaño. Un poquito más grande también mejor, pero este tamaño es bueno. El problema son los mini dados que hay a veces, que madre mía. También depende pues de la producción y demás, que también es verdad. Es bueno utilizar, por ejemplo, dependiendo de la motricidad que tengan, ¿no? Las torres. No tienes que hacer ya... Antes usábamos los cubiletes también, que era una opción cuando tal, o hacer con la mano. Ahora puedes hacer Bandejas también para tirar los dados. bandejas para que no se vayan de la zona, que eso también es Sí, para que no se importante. pierdan. ¿Vale?
Pues lanzar los dados pues en una torre es mucho más fácil hacer así que no tener que andar haciendo meneíto. ¿Vale? Hay torres de distintos tipos. De hecho, hay una torre de Lego que tiene un mecanismo que tú ya le das y la propia torre recoge y lo echa para volver a lanzar. Que eso Cuidado, ya es la leche. Y bueno, las apps de dados, como dijimos, que también las hay de muchísimos tipos, también es una maldición porque tú le das y se lanza. Pero que decimos, la experiencia, incluso de un tipo de dado, de un material a otro, también hay diferente experiencia, ¿no? Sí, Es la madera no es lo mismo, no pesa lo mismo. Exacto, los pesos también. Es importante también a lo mejor tener que tenga cierto peso, porque a mí me da un poco de sensación los que son de madera, como que no... Son demasiado livianos. Sí, como que no da esa cuestión, ¿no? Sí. Hay unas torres de Lego que dijimos que echan los dados y todo eso, así que eso está guay. Cuidado. Y si no, pues he visto también algunos aparatos que son con pulsadores, como de un vaso, metes los dados, conectas un pulsador que mueva el dado y así puedes ver desde arriba lo que ha salido. Es muy típico de los... ¿cómo se dice? El parchís. Del y todos los parchís juegos y todo esto de antes, que dabas un Ahí en pulsador medio y demás. Sí. Y las apps también son buenas opciones para accesibilidad física, porque tú le das un botón y te salen los dados, puedes elegir diferentes dados y demás. Cuestión, lo que decíamos, lanzar a veces la gente no se fía mucho y además la experiencia no es la misma. Los dados tienen esa cosa de lanzar y de tal, pero bueno, si depende también del juego, si es específicamente de dados o simplemente el dado es una cuestión Complementaria. exactamente del juego. Y creo que igual se nos han quedado cosillas en el tintero, pero creo que es un repaso bien a la accesibilidad de los dados. Sí, de todas formas, siempre nos leemos en los comentarios y, oye, habéis dado grandes ejemplos. O si el día de mañana queréis, oye, mira, que yo intento hacer esto, pero no soy capaz. ¿Cómo podemos solucionarlo? Exacto. O algún juego en concreto que digáis, ¿cómo podría hacer la accesibilidad de esto? O alguna cosa más a mayores que no se nos ha pasado, que puede ser, porque hay tantos dados y tantas cosas. Muchos juegos de dados. Pero bueno, que ir aportando cosillas porque es un tema que da para mucho y consejos, pues a lo mejor de... ¿Qué queréis que hagamos de vídeos? Tenemos ya una lista importante, pero bueno, igual si os interesa mucho una cosa, pues podemos ir metiendo por ahí. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos. En próximos vídeos. Adiós. Chao.